Hola nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Francisco Medrano y estamos nuevamente en comentando la frase. En esta ocasión he escogido una frase de Jim Rohn que dice que la disciplina es el puente entre metas y logros. Fíjate bien, la disciplina es ese puente entre las metas y el logro. Si descomponemos los dos conceptos, meta y logro, el diccionario nos dice que la meta es el lugar o punto en el que termina una carrera. También dice el diccionario que la meta es el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. El fin al que se dirigen las acciones y deseos o deseos de una persona. Y logro, relacionado, de acuerdo al diccionario, el éxito o resultado muy satisfactorio en una cosa. Entonces, esto me daba que pensar porque decía yo, entonces, puedo llegar a una meta sin tener logro, porque el logro dice que tiene que tener el componente de ser satisfactorio. Imagínate. Entonces, qué importante es que las dos cosas se logren, es decir, llegar a la meta, pero tener esa sensación de logro, es decir, esa satisfacción, ¿verdad?, de llegar a ese resultado. Para quienes han visto videos de Yokoi Kenji habla de la disciplina, de una fórmula de la disciplina. En otra ocasión te voy a dar mis comentarios sobre esta fórmula, nada más la voy a mencionar en este momento. Dice que la disciplina se forma de la organización más la limpieza más la puntualidad. Son tres conceptos. Te los voy a comentar en otra ocasión. Conectado con esta frase de Jim Rohn, que de la disciplina es el puente entre metas y logros, también hay una frase de Bruce Lee. ¿Todos se acuerdan de Bruce Lee? Dice que una meta no siempre está hecha para ser alcanzada. Muchas veces sirve como algo a lo que hay que apuntar. Interesante esto. Una meta no siempre está hecha para ser alcanzada, sino que muchas veces sirve como un referente al que hay que llegar. Y cuando veía esta frase me acordaba de algo que le escuché una vez a Miguel Ángel Cornejo, que decía que no es pecado, dice, morirse sin haber logrado tus metas y tus sueños. Pero sí es pecado no tener esas metas y esos sueños. Interesante. Encontré otra frase relacionada con esta de Diana Schraff. Dice que las metas son sueños con plazos. Las metas son sueños con plazo. Es decir, si no le pones plazo, y ya vamos a hablar de los componentes de esas metas, si no le pones plazo, pues se queda en sueño, ¿verdad? Y acuérdate que pues ahí va a estar siempre solo teóricamente en tu cerebro esa meta. Y Henry Ford decía algo bien interesante también. Decía que los obstáculos son esas cosas temerosas que ves cuando apartas tus ojos de tu meta. Fíjate bien, es obstáculo, son esas cosas temerosas, ¿sí?, que tú ves cuando apartas tus ojos de tu meta. Es decir, y aquí encontramos algo, que cuando tú tienes clara una meta o varias metas, cuando te encuentras con un obstáculo, ahí tienes que acordarte que las cosas son neutras. La interpretación que le des a ese obstáculo, que puede ser algo infranqueable o puede ser un reto a vencer. Depende cómo tomes eso. Si va a ser un obstáculo o va a ser realmente un reto. Michelangelo Buonarroti también suma con una frase que dice que el mayor peligro para la mayoría no reside en establecer una meta demasiado alta y fracasar. Ya la repito, el mayor peligro para la mayoría no reside en establecer una meta demasiado alta y fracasar, sino en establecerla demasiado corta y conseguirla. ¿Qué nos dice esto? Que la meta tiene que ser retadora, realmente me saque algo que no ha sacado de mí. Entonces, y cuando veía esta frase me acordaba lo que a veces comentamos entre consultores y capacitadores, que hay empresas que no le gusta capacitar mucho a su gente y la razón que dan es que si los capacitamos se nos va, ¿verdad? Pero decían por ahí, lo más terrible de capacitar a alguien y que se te vaya es no capacitarlo y que se te quede.
Vea qué interesante, porque esta gente, pues, se va a quedar con un conocimiento muy corto, ¿verdad? Entonces, y probablemente no va a ampliar esas sus metas personales y que pueden estar relacionadas con las metas organizacionales. Muy bien, ya para ir cerrando, te quiero comentar algo que encontré de Roberto Martínez por ahí. Dice que son los elementos para que la meta sea efectiva, para que realmente tenga esa efectividad. Número uno dice, con relación a la meta, hay que definir un porqué concreto que le dé vida a esa meta. Es decir, ¿por qué? Y yo diría que más que el porqué, buscar el para qué de esa meta. Es decir, el para qué me lleva al futuro, el por qué normalmente me lleva al pasado y a la causa. Pero, ¿y para qué quiero esa meta? ¿Sí? Entonces, definir eso bien claro. Número dos, hay que evaluar si la meta planteada se encuentra alineada con nuestros valores y con lo que para nosotros es importante. Ojo, porque cada persona tiene sus principios, sus valores, ¿sí? Sus creencias. Si el llegar a esa meta van a verse afectados esos valores, esos principios, ese ser, ¿sí? De la persona, entonces hay que considerarlo, hay que pensarlo muy bien. Número tres, hay evaluar si alcanzar la meta pone en peligro nuestro balance de vida. ¿Sí? Si alcanzar la meta pone en peligro nuestro balance de vida. Pues las personas tenemos que tener ese equilibrio de vida, ¿verdad? Salud, familia, la parte espiritual, el laboral, etcétera. Entonces, si ese balance, si el logro de esa meta, por ejemplo, va a afectar mi salud, ojo con eso, o va a afectar la relación de familia, hay que tener cuidado, porque ese equilibrio de vida es primordial. Pasamos al número 4. Número 4 dice considerar la brecha que existe entre la realidad actual y la realidad que queremos, es decir, cómo soy y dónde quiero estar. Pero esa brecha, ojo, hay que visualizarla bien, si realmente esa brecha es larga o es corta, ¿sí? Y que en esa brecha seguramente me voy a encontrar con obstáculos, pero también me voy a encontrar con cosas que me impulsan. Con esos obstáculos, ¿cómo los voy a enfrentar? Que ya lo vamos a ver en un punto más adelante. Número 5. Hay que definir una fecha concreta, pero realista, para la cual deseamos alcanzar el objetivo, de acuerdo con el tamaño de esa brecha que hemos definido antes. Entonces, si esa brecha es larga, ¿verdad? Y los obstáculos que tengo que ir solventando llevan tiempo el poderlo superar, pues el tiempo lo tengo que considerar en base a eso. Número 6. Tomar acción. Comenzar a ejecutar el plan. Sin este paso final, nada va a ocurrir en la realidad. Si no, se te va a quedar como un sueño. Entonces, es importante definir, bueno, con qué cosas concretas voy a arrancar el camino hacia lograr esta meta. ¿Con qué voy a arrancar? Muchas veces incluso definir a quiénes les voy a pedir ayuda, qué les voy a pedir a estas personas para que me ayuden a alcanzar esta meta, cómo se va a monitorear el avance hacia esa meta. Todo eso hay que definirlo. Y número 7, hay que prepararnos para la incertidumbre del futuro. Sí, esto está conectado cuando establecíamos la brecha, que ahí vamos a encontrar obstáculos, ¿verdad? Y cómo los voy a enfrentar. Entonces, prepararnos para esa incertidumbre del futuro, tanto en el camino para llegar a esa meta, como cuando ya estemos con ese nuevo resultado. Estos son 7 elementos que hay que considerarlos para llegar a una meta. Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? La frase es: la disciplina es el puente entre metas y logros de Jim Rohn. Mi nombre es Francisco Medrano. Me ha dado gusto compartir contigo esta frase y cómo yo percibo esta frase. Y también te comenté otras frases. Muy bien. Espero que te sirva y nos vemos en la próxima comentando la frase. Que tengas un gran día.